Mi nombre es Daniel Jiménez y soy habitante del municipio de Nezahualcóyotl y tengo ahí viviendo pues los 30 años que tengo y además le hago a la escritura, a la literatura. Desde muy niño a mí me ha gustado la literatura, pero la verdad es que nunca pensé dedicarme de lleno a la actividad propia de escribir. Y fue, como decía, pues a corta edad, gracias a los periódicos que llevaba mi papá, principalmente al Esto, de un diario de deportes, donde yo empecé a leer una columna que se llamaba La Hoja de Parra, que la realizaba Alfredo Alejandro Parra, un poeta, amigo mío. Ahí vi una mezcla muy interesante entre poesía y fútbol, que a mí también el fútbol me apasiona mucho. Y fue ahí cuando me surgió la tentación de comenzar a escribir y también la necesidad. Y es a partir justamente de la necesidad que yo comienzo a escribir, la necesidad no monetaria, sino la necesidad de contar algo, de expresar alguna situación que estuviera ahí en lo profundo. Generalmente escribo son poemas. También hago de repente cuentos y estoy en el proceso de escribir una novela, o más bien ya trabajando sobre una novela, pero yo difundo mi trabajo a través del Facebook, de redes sociales y también a través de libros que yo mismo hago en compañía de un colectivo que se llama Son del Barrio, que ahí tenemos una de nuestras ramas de trabajo, es un proyecto editorial en donde imprimimos todo aquello que de repente no encuentra los espacios para ser difundido. Entonces, pues lo que yo considero es que cuando uno exhibe su obra, sea la que sea de la disciplina que uno desarrolle, pues esta ya pasa a ser del colectivo, ya no es de uno, ¿no? Y justamente por lo que decía anteriormente, de que las obras artísticas o culturales son y tienen un origen colectivo que finalmente desembocan en una persona o más, pero pues estas siempre son propiedad de quien lo lee, de quien lo consume. Entonces yo estoy a favor de que mi trabajo, si se me quiere dar créditos por él, bien, y si no, también. Lo que uno quiere, en mi percepción, es que su trabajo sea reconocido, difundido y que sirva para agitar o para conmover, y no tanto que mi nombre venga ahí, porque eso me parece que queda en último lugar, porque no es quién lo hizo, sino es qué está proponiendo, qué es lo que está diciendo, y eso es lo fundamental de la obra, porque finalmente cuando uno lee un poema no se pone a pensar en cómo era el escritor o cómo era la poeta o cómo era el cuentista, no, sino más bien se pone a pensar, a analizar lo que le movió, lo que le generó esa obra, ¿no? Entonces yo estoy a favor de que mi obra se piratee, que los libros que yo he hecho se fotocopien, se difundan a través de los medios que sean posibles, y la verdad es que estoy en contra de esa propiedad privada que es los derechos de autor disfrazados de un ego supremo que tiene que ver mucho con esta sociedad burguesa donde nos desarrollamos todos y todas, que está fundamentada en la defensa a ultranza de la propiedad privada a través del despojo. Bueno, pues mis últimos trabajos literarios datan de por lo menos hace 2 o 3 años, porque yo decidí hacer un parón en esta labor literaria, porque me di cuenta que en los grupos a donde yo asistía, grupos literarios, colectivos, pues la verdad es que privaba el aplauso fácil, la camaradería, que está chido, pero que a veces pues no es buena juez. Y entonces yo me di cuenta que si hacía un poema diario o cualquier obra literaria así de un día para otro, pues esta carecía de calidad. Si de por sí no me considero muy bueno, pues si uno se mete en esa lógica de estar produce y produce y produce, pues a veces deja de lado la calidad por preponderar la cantidad, ¿no? Y a veces uno, sin saberlo o sin concientizarlo, asume esta lógica empresarial del capitalismo de estar produciendo por producir, sin importar que lo que lleve, sin importar que la calidad esté presente o no. Y me parece que nosotros sí tenemos que reivindicar la calidad en nuestro trabajo,
porque finalmente los que lo van a consumir merecen ese respeto, merecen que todo nuestro empeño y nuestro talento esté puesto en lo que vamos a producir para que sea una lectura sustancial. Y entonces por eso es que hice ese parón, pero bueno, ahora estoy trabajando en una novela, en lo que aspira a ser una novela de corte futbolero, ahí también con unos toques de guerrilla urbana, y que tienen que ver con una de las pasiones que existe en este país, de las más grandes pasiones que existen en este país, que es el fútbol, y que me parece que literariamente no está tan explotada, porque hay 10 o 15 escritores que se han dedicado a ello, como Juan Villoro es uno, pero sí, eso es, digamos que es lo que quiero reivindicar con este último trabajo. Y poesía, que es lo que yo venía realizando, lo he dejado ahí pausado porque me parece que la voz poética tiende a madurar y a estar transformándose, porque no puede ser de otra manera. La sociedad y el propio ser humano es dinámico, aunque obviamente con sus grados de pausa, y ahí es en donde a mí me parece que esta voz poética tiene que madurar un poco más para comenzar, bueno, para retomar obviamente el trabajo de la poesía. Entonces, por ahora, como también en lo profesional pues estoy escribiendo más prosa, pues decidí que también mi próximo trabajo con fines literarios tenía que ser en prosa y algo narrativo. Lo que yo intento proyectar en mi obra es la visión y también esa vida cotidiana que ocurre en las periferias de esta ciudad, que es a mí donde me toca desenvolverme, y también en el corazón de la misma, porque yo creo que parte de la literatura mexicana y de otro tipo de literatura de otras latitudes, pues tiende a retratar un estilo de vida que a veces no corresponde o que no es el que vive la mayoría de la gente. Entonces yo lo que quiero proyectar en mi obra es eso, son esas historias cotidianas que ocurren cuando uno se sube al metro, cuando a uno lo despojan de sus pertenencias en el microbús camino a su casa o en el trayecto a su trabajo o viceversa, y también reivindicar todas esas historias que permanecen ocultas pero que tienen una riqueza literaria, pero que no son contadas porque estas vidas permanecen en el ostracismo y no hay quien las rescate, pero tampoco me estoy asumiendo como la voz de los desposeídos, ni mucho menos, porque tampoco nadie me ha elegido para hacerlo. Entonces, lo que yo intento proyectar en mi obra es esa agitación también política, también una difusión de ideas, porque yo creo que mi obra literaria es más de contenido que de forma, como también lo apuntó Roque Dalton, el poeta salvadoreño que fue ejecutado. Y a mí me parece que es eso lo que intenta proyectar mi obra, una visión y una postura política. El arribo. Julio Inverso. Papeles de un poseído. La Polla Records. Ellos dicen mierda. Las enchiladas. Los campeonatos mundiales de fútbol.